Bienvenidas. Yo quisiera presentar a nuestra invitada del día de hoy, que va a ser la compañera Viviana Santiago da Silva. Viviana es pedagoga con una experiencia de trabajo construida en los ámbitos de la coordinación pedagógica y la investigación. Ella es parte de Aldeas Infantiles SOS Brasil, con una amplia experiencia en desarrollo humano y desarrollo de programas. Ella trabaja en la supervisión de perfiles, atribuciones y también en la construcción de estrategias para el trabajo con las comunidades y en especial aportando desde una mirada para las mujeres. Ella tiene una mirada desde el enfoque de género que parte de una dimensión del feminismo postestructuralista y afrolatino. Ella también ha trabajado en los estudios para la construcción de nuevas masculinidades. Se reconoce como limitante de los movimientos negros, afro y también los movimientos de mujeres. Ella trabaja con la dimensión de raza en la construcción de políticas afirmativas y de identidad y las cuestiones de la niñez. Viviana también es parte del equipo que está en el proceso de construcción de la política de género para Aldeas Infantiles SOS. Y bueno, ella también es facilitadora de los cursos que tenemos acá en el SOS virtual en el área de género, los cursos porque hablamos de género y transversalización de género en la práctica organizacional. Bueno, yo le voy a ceder la palabra a Vivi para que ella se presente. Entonces, es un gusto muy grande estar acá con ustedes. Es siempre un placer, un honor tener personas con quien hablar, con quien establecer una reflexión acerca de las cuestiones que están involucradas en la lucha por la justicia en el mundo. Y este espacio es de lo más importante desde mi punto de vista, porque nos posibilita, nos ofrece la mirada de la construcción de nuevos conceptos, de la destrucción de prejuicios, y creo que la mirada desde el estudio de la formación es una cosa muy buena para la lucha por un mundo mejor. Y lo creo que un otro mundo, que una nueva vida es posible para nosotros y nosotras, en especial para nosotras las mujeres. Y estoy muy contenta de tenerlas también en el curso. Y creo que hay mucho que caminar y juntas nos vamos a hacer mucho en esa dirección de la construcción de la justicia social. ¿Sí? Ok, muchas gracias, Vivi. ¿Qué te parece si ingresamos al tema? Ya, Vivi, te cedería la palabra para que iniciemos este tema. Todas pueden ver la presentación que está en sus pantallas. Sí, perfecto. Vamos a empezar. Yo creo que para mí es muy importante hablar acerca de género y su relación con la diversidad sexual. Tener en cuenta que muchas veces las personas piensan que hablar de género es lo bastante, pero nosotras lo sabemos que no es, que es necesario tener un poquito más para que se pueda construir. Y entonces, yo creo que tenemos ahora un buen tiempo para reflexionar un poquito más en dirección a ese contenido de la diversidad sexual. Mira que tener en cuenta que en el mundo hoy los asesinatos que son de la motivación por la homofobia son muchísimos, de la lesbofobia también. También le voy a contar con su apoyo con la cuestión de la lengua y creo que si hay cosas que no están muy bien en español, ustedes pueden decirme porque a veces es una cuestión de la canción, ¿sí? Sí, si puedes a pasar para la siguiente. Entonces empiezo mi reflexión con la cuestión de tener la mirada para la construcción social de la igualdad. El tener en cuenta que nosotras y nosotros, las personas humanas, tenemos la condición de los mismos derechos desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Y por qué lo digo? Porque en el día a día, la condición de los prejuicios, de la homofobia, de la lesbofobia, de la transfobia,
hace con que mujeres y hombres no puedan acceder a sus derechos, que ya lo fueron garantizados desde la Declaración Universal de los Derechos. Y después, en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación, la Xenofobia y las otras intolerancias, eso se dice con más fuerza de la necesidad de tener en cuenta la condición de igualdad entre toda la gente. Entonces, hablar de la lucha contra la homofobia es hablar de la lucha para que las personas puedan vivir desde su condición de sujeto de derechos, de tener su vida, una vida en que puedan acceder a todo aquello que les está garantizado por las leyes, por los códigos, por las constituciones de su país, pero también en el ámbito desde su condición de persona humana. ¿Sí? Adelante. Y tener en cuenta en la siguiente que la discusión de la diversidad va a pasar siempre por una mirada desde la condición de los estereotipos. Es decir, que muchas veces lo que pensamos que es un punto que está lleno de la comprensión, porque nosotros lo pensamos y lo miramos hace mucho tiempo, muchas veces empezamos a pensar de esa manera, aún en cuanto éramos niñas o niños, pero lo puntual de la construcción social de la mujer, del hombre, y además de lo que es la homosexualidad. Creo que es necesario tener siempre en cuenta estos aspectos. La siguiente. Y creo que en la siguiente se puede mirar que la construcción social de hombres y mujeres se construye mucho para los roles clásicos, nos vamos a decir, tradicionales. Empieza con la construcción de las mujeres para su condición de madre, que las impulsa a desarrollarse para su deseo de madre, del cuidado, del ámbito de la casa, de la vida para los hijos y para un hombre. La educación que nosotros tenemos empieza con la dirección hacia el hombre. Lo que pasa con los niños es que ellos tienen una educación que va a decirles que su mundo es el mundo afuera a la casa. Son las grandes decisiones, son el poder, son la responsabilidad por la educación de los otros, incluso nosotras las mujeres. Y ellos son los que hacen con que la sociedad pueda continuar su movimiento y continuar a crecer y avanzar. Un ejemplo ahora, no lo sé si ustedes miraron, en la semana pasada se murió un hombre que se fue el candidato al presidente de Brasil. Ese hombre, Eduardo, tiene 5 hijos y hijas. Su hija más grande, mayor, tiene 22 años. El siguiente son todos hijos, los 4, y 20, 18, 18 y 6 meses. Pero todo el tiempo los periódicos dicen que la persona que va a continuar el trabajo de papá es su hijo más grande, su hijo mayor. Pero la más grande es la hija. Y nadie le mira como una persona que tenga la capacidad o el liderazgo para continuar el trabajo de su papá. Entonces, para que se mire que muchas veces las personas dicen, ¿qué hablan ustedes? Aún eso está decidido, no existe más en la sociedad de vida. Eso se pasa ahora, en estos días.
nadie habla de la hija. Aunque ella sea más grande, se fue la primera hija, pero es casi como su paternidad, todo empezó cuando le nació un hijo. O sea, ella, solamente por el hecho de ser mujer, tiene un espacio en esa familia. También ellos tienen. Mira que son solo 2 años que los apartan, pero si fuese más también no tendrían problemas. Porque esos chicos, ahora las personas dicen, él es responsable por su familia. Él empieza a llegar al espacio en la familia que ahora es de él, el espacio de cuidar a todos. Mira, nadie habla de la mamá, nadie habla de la hija. Entonces los estereotipos que involucran la educación de una mujer, de un hombre, son muy decisivos porque también son estereotipos que van a incidir el ejercicio de la sexualidad. En la siguiente, nos vamos a pensar un poquito más en la siguiente slide acerca de cómo eso es una construcción y que nos hace llegar a que en esos contextos donde hay tanto odio, nosotros aprendemos a amar las cosas, pero también aprendemos a odiarlas, ¿sí? Entonces no es natural que a nosotras nos gusten los colores que son claros y que a las mujeres en general no les gustan mucho los colores oscuros. Pero la educación nos hace creer que eso es un proceso natural. Y si nosotros miramos que eso se fue un proceso que nos enseñaron, entonces es posible que se pueda cambiar. Es necesario tener en cuenta una otra mirada de la enseñanza y del aprendizaje que pueda apoyarnos a construir nuevos afectos, que pueda apoyarnos a destruir los prejuicios. Y cuando hablamos de estos temas, de la cuestión de la diversidad sexual, muchas veces lo que basa nuestra mirada, nuestro afecto, nuestra identificación, son conceptos que están en nuestra vida hace mucho tiempo, llegan como que prejuicios, pero nosotros no los miramos porque los tenemos como una cosa natural. Y eso es el papel de la educación, es desconstruir los prejuicios y hacer con que las personas puedan reflexionar y que puedan construir una nueva mirada ahora sin los prejuicios que fueron accediendo en toda su vida. Y en el siguiente, nos vamos a pensar un poquito en la relación que vamos a tener entre qué es sexo, qué es género y qué es entonces la sexualidad. Entonces, toda vez que alguien habla de sexo, vamos a tener la persona que está a hablar de aquello que es biológico, aquello que va a decir en nuestro cuerpo, que va a decir que hay machos que son hombres, hay mujeres que son hembras, no lo conocía esa palabra. Y hay personas que son hermafroditas, que están en la condición de intersexo, o sea, tienen los dos. Eso es sexo. Ahora, si nosotros nos vamos a hablar de lo que es femenino, masculino, andrógeno, entonces nosotros estamos hablando del rol de una construcción sociocultural. Hay una mujer, una feminista, que va a decir que también el sexo es cultural, porque según a su punto de vista, cuando uno mira a un pene, entonces hay en esa mirada una construcción, porque se atribuye un significado. Entonces ella también va a decir
de los límites del concepto género y creo que más adelante nosotras podemos hablar un poquito más de eso, pero por ahora está bueno, ¿sí? Entender que hay una distinción entre lo que es el cuerpo de la persona y lo que esa persona hace, en que ella se construye, y esa construcción que muchas veces nosotros atribuimos a un hecho biológico es cultural, es sociocultural, eso es género. Y después nos vamos a hablar de la sexualidad, que es algo que involucra nuestros afectos y nuestras relaciones sexuales, y creo que hay un avance muy bueno en mirar la cuestión de la sexualidad para allá del sexo, y también teniendo en cuenta el afecto, y es una construcción biológica, social, cultural, histórica, política, discursiva, y eso va a decir que hay comportamientos que van a decir que uno es heterosexual, homosexual, bisexual, pansexual, asexual, y eso son la orientación sexual de las personas. En la siguiente, nos vamos a volver un poquito a aquello que nosotros hablamos en el curso de lo que es la identidad de género, ¿sí? Es decir, que es la experiencia de cada persona que va o no corresponder con el sexo de nacimiento. Entonces, es muy importante tener que eso que nosotros decimos en portugués, que es la performance, que uno actúa, la actuación social de uno, muchas veces en el cuerpo del macho, la performance, en cómo que es, lo que ellos miran, con qué ellos se identifican, no es con la performance de los hombres. Entonces, muchas veces las personas en el pasado decían que tendríamos entonces en nuestros casos personas que tienen trastornos de identidad de género. Entonces, cuando las personas se miraban y no reconocían a este cuerpo y a lo que vían de sí mismas, entonces decía que a este malestar se llamaba un trastorno de identidad de género. Cuando tendríamos una divergencia entre el sexo accionando al cuerpo y la identificación con el sexo opuesto por lo tanto. Entonces, vamos a tener el género como una construcción humana, cultural. No es un hecho de la naturaleza. Es una categoría histórica, sociológica y también política. Porque hay estudios muy interesantes que van a decirnos de muchas veces sociedades donde las personas estudiaron cómo se fueron construidos los papeles y cómo se estructura. Y hay un estudio que va a hablar de una sociedad que se llama los Mudugumor, y ellos se estructuran de tal manera que las mujeres, ellas son enseñadas a ser fuertes, son mujeres muy revolucionarias, con mucha osadía, con mucha rebeldía, con mucha fuerza, y los hombres son más tranquilos, suavecitos, hablan más bajo, tienen un poquito menos de energía. Entonces los roles tradicionales de hombres y mujeres en esta sociedad están casi que invertidos. Entonces las mujeres desarrollan aquello que para nosotros es el papel de los hombres, y los hombres hacen lo que para nosotros es el papel de las mujeres. Y eso todo nos muestra que es una construcción, que donde estamos, en la sociedad en la cual vivimos, es de esa manera, pero no es la única. También en la evolución de la sociedad vamos a tener muchas veces que lo que se podía hacer una mujer hace 15 años, 20 años, 30 años, no es el mismo que puede hacer una mujer ahora. Y no es apenas una cuestión
del tiempo, de los avances culturales, pero también del impacto de la economía en la sociedad. Entonces, sí, cuando las feministas empezaron su lucha por el derecho de trabajar, por el sufragio, por las cosas, hoy la sociedad capitalista no se puede vivir sin que estas mujeres lo hacen. Entonces, la sociedad estructura un papel, un rol de mujeres en lo que es permitido que ellas lo hacen. Pero es necesario tener en cuenta lo cuánto nuestra fuerza de trabajo, lo cuánto nosotras estamos involucradas en miles y miles de tareas, en cuanto eso es una demanda personal nuestra o es nuestra vida trabajando por la estructuración, por la manutención de la orden capitalista vigente. ¿Sí? Porque si nosotras las mujeres decimos, no nos gusta trabajar, no es eso lo que deseo para mi vida, no es posible. Hoy es imposible que se mantenga el capitalismo con la fuerza de trabajo de las mujeres. Lo que hace falta es el reconocimiento de eso de parte del capitalismo. O hace falta que nosotros reflexionemos que el hecho de estar en el mundo de trabajo no es solo una conquista, pero también una necesidad de ese sistema. Entonces, todo el tiempo en el espacio y en determinadas sociedades se van a producir o sin mantener las características y las diferencias, desigualdades entre lo que es ser mujer y ser hombre. Pero aunque se tenga en cuenta pocas experiencias de sociedades que se estructuran y no tienen la dinámica de sexo, género, es casi que en su totalidad de las sociedades que hay una separación, hay una división y siempre la mujer es la parte más abajo de esa relación. ¿Sí? En lo siguiente, vamos a mirar que nosotros vamos a tener el género que va a decir que cómo me fui construida mujer o cómo se fue construido hombre. Y después nos vamos a tener la orientación sexual, que es la atracción afectiva, sexual y erótica que está en cada una de nosotras. ¿Para dónde sí camina mi deseo, mi atracción afectiva, sexual y erótica? Hay personas que van a tener sus deseos orientados para personas del género opuesto. Entonces, esos son heterosexuales. O desarrollan relaciones heteroafectivas. Hay personas que van a tener su orientación para el mismo género que el suyo. Entonces, son las personas que son homosexuales o desarrollan relaciones homoafectivas. Y hay personas que van a caminar muy identificadas con los dos géneros, por su propio género y por el género opuesto. Son las personas bisexuales. Aún tenemos personas que no sienten atracción sexual o erótica por nadie, ni desean relacionarse afectivamente en términos de una relación de pareja. A estas personas son las personas que se dicen asexuadas. Y hay personas que se identifican para además de las personas, mujeres o hombres, también con todo lo que está en su alrededor, que son las personas pansexuales, que tienen deseos por objetos, por seres que sean vivos o no, son muy amplias su dirección afectiva. Acá en Brasil tenemos un cantante que es muy conocido porque siempre habla de su pansexualidad con mucha tranquilidad,
A veces habla que sí, me enamoré de un árbol, me quedé y lo miré y mira qué lindo, entonces me sentí atraído por ese árbol y habla cosas así como de su vida con mucha tranquilidad y se reconoce eso ejercicio de sexualidad. En el siguiente, nos vamos a pensar un poco qué es la identidad sexual. La identidad sexual es la manera que una persona es percibida en términos de su orientación sexual. Es la forma en que se hace pública o no esa percepción de sí mismo en ciertos ambientes o situaciones. Entonces, a veces cuando hablamos de la identidad, nosotros volvemos a hablar que es la manera como la persona actúa. Entonces vamos a decir que la persona, ella, va a decir que es gay, es una persona heterosexual, es una persona bisexual. Y hay contextos en que esa persona puede o no asumirse o que eso puede o no ser reconocido por su entorno. Entonces es mucho más una cuestión de la actuación de la performance. Entonces es cómo nosotros la miramos, ¿sí? Tenemos en ese contexto también personas que son transexuales. Las personas transexuales son personas que tienen una identidad de género diferente del sexo asignado al nacer. Mira, a veces las personas hacen una gran confusión con lo que es transexualidad. Como si el hecho de uno ser transexual se fuese al mismo tiempo decir que es homosexual. Y son cosas distintas. La transexualidad es cómo yo me identifico en mi cuerpo y si me identifico o no con la identidad de género que es asignada para ese cuerpo que tengo yo, para esos sexos. Hay hombres que nacieron con un cuerpo de hombre y que esas personas no se reconocen en cuanto hombres. Entonces, ellas son transexuales. Ellas van a decir, aunque tenga un cuerpo de hombre, lo percibo que yo soy una mujer. Entonces, ese cuerpo no me representa a veces, ¿sí? Entonces, eso es la transexualidad. Y a veces hay un hombre que va a decir, mira, me gustaría tener un cuerpo que corresponda a ese cuerpo que es a esa idea de género que tengo en mi cabeza. Entonces hacen la transformación. Y entonces después son las mujeres transgéneras. Pero esa mujer no es homosexual. Lo que va a decir si ella es o no homosexual es si ella desarrolla su afecto para dónde se encamina su interés afectivo, sexual y erótico. Entonces ella puede decir, soy una mujer trans y me gustan las mujeres. Entonces, yo soy una mujer trans homosexual. Soy una mujer trans y me gustan los hombres. Entonces soy una mujer trans heterosexual. La cuestión de lo que es transexual es la identificación que la persona tiene entre su cuerpo y su identidad de género. Cuando las personas no se identifican, ellas son transexuales. Yo soy una mujer cisexual. Existe un equilibrio entre cómo veo a mí misma y mi cuerpo y acepto la identidad de género que es mujer. Entonces se dice que nosotras somos cisexuales y a ellos también. Si fuiste un hombre y decía, no, me gusta ser mujer, me veo como mujer, entonces sería transexual. Eso es el punto. Es la identificación o no con su identidad de género que le fue asignada. En el siguiente,
nos vamos a mirar que las mujeres y los hombres transgéneros van o no a hacer intervenciones, someterse a intervenciones para realizar la adecuación de su cuerpo físico, incluso los genitales, a su identidad de género que está constituida, ¿sí? Y a veces no hacen. Las travestis son personas que nacen como hombre o mujer, pero tienen una identidad de género opuesta. Y esa travesti, ella se reconoce como los dos. Para ella no es un problema no tener el mismo genital que el género con cual se identifica. Entonces, ella va a modificar su cuerpo, pero va o no a hacer una cirugía para la modificación de los genitales. Muchas veces las personas que son transgéneras, ellas empiezan en cuanto travesti, hacen el mismo de estar en el cuerpo que aún no se fue modificado de todo, y ellas, después de mucho tiempo, empiezan su transformación hormonal en definitivo. Entonces, es importante decir que hay muchos estudios en curso ahora en relación a la sexualidad, pero es una discusión, en términos de la discusión, es una cosa nueva. Hasta Freud, las personas hablaban de lo que sentían, de lo que decían y de lo que hablaban las personas homosexuales. Ahora, en el siglo XXI, son los homosexuales que dicen que quieren decir, que hablan, que sienten, que reflejan su condición. Eso es la gran distinción y el avance de la construcción de los estudios de género, de que nosotros vamos a llamar los estudios de transfeminismo, transexualidad, porque estos estudios, desde una mirada del postestructuralismo, ellos van a tener en cuenta y van a bajar el suelo muchas cosas que la ciencia tradicional va a decir, mismo Freud, ¿sí? Porque va a nos posibilitar escuchar lo que dicen los sujetos, no es más un análisis, y ellos no son más objetos del estudio. Ellos y ellas son personas que van a reflejar su condición. Entonces, en la siguiente, nos vamos a tener, y solo para aclarar un poquito más, para compartir, yo tengo una compañera en Brasil que es una militante, una activista de los derechos transexuales. Su nombre es Sofía, es una chica muy joven, y ella es travesti, pero ella habla, no soy travesti, soy mujer. Mi genital es masculino, pero soy mujer. Mujer no es solo el genital femenino. Entonces, eso es una sofisticación muy grande que va a hacer con que nosotros volvemos a lo que hablaba en el principio, que el concepto de género también hace con que nosotras tengamos un binomio y también tengamos una vinculación con el sexo. Es necesario avanzar en la reflexión y los estudios transexuales lo hacen por nosotras, con nosotras y con nosotros en ese sentido. Entonces, en la siguiente, nos vamos a mirar que la lucha de las personas, sobre todo empezando en la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos, en United States. Entonces, vamos a tener en cuenta que los avances de la lucha por los derechos de los homosexuales, por el reconocimiento de su condición de ciudadanos y ciudadanas en el mundo, de su ciudadanía, hace con que la ciencia cambie mucho
de su mirada para la homosexualidad. Entonces, en 1990, la Organización Mundial de la Salud excluye del Código Internacional de Enfermedades la homosexualidad. Y es en ese punto que se cambia el homosexualismo, donde ese sufixo ismo nos lleva a entender como una enfermedad, para homosexualidad. La distinción se hace para que se haga una ruptura con la mirada de la enfermedad. Es el mismo que pasa con el alcoholismo. Las personas son, ahora nosotros decimos que no son alcohólatras, que es la condición de que tienen una adoración, una total dependencia y que mira al sujeto desde su enfermedad para que podamos entender que ellos son alcoholistas. Ellos tienen una dependencia del alcohol, pero también son más que eso. Y también nos vamos a tener que la Asociación de Psiquiatría va a retirar la homosexualidad de su manual de diagnóstico. Y acá en Brasil, el Consejo Federal de Medicina y Psicología va a hacer el mismo. Entonces, no se puede tener la homosexualidad como un trastorno, como una perversión, como una enfermedad. Es una condición de entre miles y miles de otras condiciones que tenemos nosotras personas humanas. En ese año en Brasil, una señora, una psicóloga, que también es una mujer que son de las iglesias que son no sé mucho cómo se dice en español, que no es católico, protestante, y es una monja de esta iglesia, y ella tuve su registro en el Consejo de Psicología, se sacó de ella, porque ella tendría un acompañamiento, un seguimiento de homosexualidades con la intención de hacer con que ellos no fuesen más homosexuales, ¿sí? Y por eso se sacó su derecho de ejercer la psicología, porque desde 1985 que no se entiende la homosexualidad como una enfermedad. Entonces, si no es enfermedad, no es posible que hagan medicinas para curar a las personas de esa enfermedad. Entonces, nosotros vamos a pensar un poquito sobre lo que es sexualidad. Es el placer y los intercambios sociales que van a estar desde el erotismo, deseo y afecto, a nociones relacionadas con salud, reproducción y cómo es eso control. Entonces, pensar un poco desde una mirada de género es pensar quién ejerce el control del afecto, del deseo, del erotismo en las relaciones. ¿Existe quien controla o las personas son libres para vivir su experiencia? Y es necesario que se piense el cuerpo. Tener en cuenta el cuerpo es tener en cuenta que es un espacio donde hay muchas reglas, donde hay muchos límites, donde hay todo un ejercicio del control. Creo que para los que gustan de estudiar Foucault, vamos a tener una lectura estupenda del control del cuerpo y de la sociedad como un gran pilar el control del cuerpo y de la sexualidad como un gran pilar de control de la sociedad sobre la vida de las personas, ¿no? Y después ellos controlan nuestros cuerpos y después el cuerpo especie, que es lo que Foucault va a llamar de biopolítica del poder, ¿sí? Es tremendo estudiar desde esa perspectiva. Cuando nosotros pensamos cuerpo, vamos a pensar en las personas que son intersexuales o intersexo, porque son aquellas personas
que ellos van a hacer una anatomía reproductiva y sexual que no va a se ajustar a las definiciones de lo que es masculino y femenino. Hay personas que son intersexuales y que hacen intervenciones quirúrgicas para cambiar su condición. Y hay personas que entienden a sí mismas como intersexuales y llevan esta condición por toda su vida. Entonces, siempre que nosotras y nosotras escuchamos transgéneros o trans, vamos a entender que es un término que se utiliza para reunir travestis transexuales. O sea, son las personas que hacen un tránsito entre un género y otro. Transgénero son las personas que no son cisgéneras. Son aquellas personas en que no hay una equivalencia entre su cuerpo y la identidad de género que la sociedad le atribuye. Entonces, ellos salen y se van en búsqueda de la identidad donde se siente confortable. Entonces, eso es el trans. Y pueden cambiar su cuerpo o pueden no. Yo no soy ni hombre ni mujer, soy los dos, nosotros son las travestis y las transexuales, ¿no? Entonces, son personas que van a cambiar sus cuerpos y van a hacer el tránsito para el género con lo cual se sienten más confortables. Y una cosa que me gusta decir acerca de las personas que son transexuales es que no somos nosotras que vamos a decir quién son las personas. Identidad es identificación. Si uno me dice que es hombre, entonces es hombre. Se habla que es mujer, entonces es mujer. Se tiene que ser llamada por señora, no por señor. Y a veces las personas llaman a las personas por su nombre y a veces es José, Juan, pero se mira que es una mujer. Entonces eso es una violencia basada en género. Si ella cree que es una mujer, ¿quién somos nosotras o nosotros para decir que no es? Es mujer porque su identificación es con mujer. ¿Sí? Y de eso nosotros estamos hablando de los derechos sexuales. Son las múltiples expresiones de la sexualidad. Derecho a salud, derecho de que cada persona tiene de reconocer y respetar su cuerpo, su deseo y su derecho a amar. Y la autonomía en el uso del cuerpo y el reconocimiento de la diversidad sexual. Van a asegurar la libertad y la autonomía para ejercer la orientación sexual sin sufrir discriminación y violencia. Esto es el punto. Es imposible que uno que conozca y respete su propio cuerpo cuando vive en una sociedad que habla todo el tiempo que es un enfermo, que tiene demonios, que es malo. Y es imposible creer que hay un ejercicio saludable de los derechos sexuales y reproductivos si en todo el tiempo hay invasiones así lo que es el derecho de las personas. Si nosotros nos respetamos su autonomía para ejercer su orientación, o si nosotras y nosotros no generamos las condiciones para que las personas puedan vivir la violencia. Entonces, pensar acerca del género y de la diversidad sexual. Yo creo que lo más importante es decir que la diversidad no es el otro, soy yo también, porque no hay personas iguales. Hay personas que tienen igualdad de derechos, hay personas que nosotros y nosotros nos hermanamos en la condición de personas en el mundo, de viajantes en este mundo. Entonces, mirar a las personas sin mirar que ellas son malas o que ellas tienen problemas o que son enfermas, porque su condición, la manera como se estructura en cuanto mujer o hombre, no es la nuestra.
Garantizar que las personas puedan ser quienes son. Es un ejercicio de derechos y esta es nuestra lucha. Fue un gusto estar con ustedes y estoy a su disposición para hablar un poquito más si lo quieren. Bueno, muchas gracias, Vivi. Ahora, compañeras, si alguna desea hacer alguna pregunta, ustedes pueden hacerlo. Hola. 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 Hola, Marisa, sí te escuchamos. Marisa. Adelante. A mí me parece que los conceptos fueron bien claros y realmente estoy agradecida por haber participado. Solo me queda una duda. No me queda claro la diferencia entre travesti y transexual. ¿Me escucharon? Sí, te escuchamos. Tu pregunta es que no entendiste claramente la diferencia entre travesti y transexual, ¿verdad? Exacto. Bueno, quisiéramos ceder la palabra a Vivi si nos quiere aclarar este punto un poco mejor. Sí, mira, las personas que son travestis, ellas tienen una identificación con los dos sexos. Y sí cree que es eso, porque a ellas no les molesta tener el genital del sexo opuesto a la construcción de género que ella está haciendo en su cuerpo. Entonces, es casi como si fuese los dos. Mira, soy una mujer, pero también tengo el genital que se podría decir que es de hombre. Y eso no me molesta. Y las personas que son transexuales, ellas cambian su cuerpo y en su cuerpo lo que le hace recordar su condición original le molesta muchísimo. Hay personas ahora transexuales que hacen pedidos en el Facebook por ayuda con dinero para que puedan hacer los procedimientos quirúrgicos para cambiar sus cuerpos porque sufren muchísimo en su cuerpo. Las mujeres que son trans hombres les gustaría salir a las calles y no tener que poner ropa y estar como que hombre desnudo y no hay problemas sociales. Entonces, básicamente, esa es la distinción que es más acepta por la comunidad LGBT, lésbicas, gays, transexuales, transgénero. ¿Lo entendiste? Perfectamente. Muchísimas gracias. De nada, es un gusto. Hola. A ver, yo tengo una inquietud, porque estamos hablando nosotros de un reconocimiento de la identidad de personas, ya sean, digámoslo en general, de personas homosexuales, ya sea, pues, ya sin tomar en cuenta estas diversidades que puede haber entre ellos, ¿no? De travestis, transexuales, bisexuales y todo esto. Pero estamos hablando de un reconocimiento, pero este reconocimiento, ¿cómo vamos a lograrlo hacer vivible, plausible, si es que no existe en realidad, por lo menos en Bolivia y Latinoamérica, no existe una normativa fija de su identidad o de su condición de ciudadanos? Por ejemplo, hay una candidata a diputada que es transexual y que está solicitando, por ejemplo, que ella se la inscriba como candidata a diputada con su identidad de transexual y no con su identidad de varón como ha nacido ella. Entonces, ¿cómo logramos este reconocimiento de su ciudadanía si es que nuestras legislaciones, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, todavía no han logrado este reconocimiento? Sí, lo entendí y es una pregunta muy buena. Nosotras aquí en Brasil tenemos ahora
las leyes que garantizan a las personas transgénero el cambio de su identidad. Ellas pueden cambiar su nombre por el nombre que vengan a elegir. Y no es una tarea fácil, simple, porque las personas hacen muchas charlas con psicólogas, hacen charlas. Hay un seguimiento de su condición para que ella pueda decir, sí, yo no me conozco como hombre, soy mujer, soy Viviana y mi deseo es cambiar mis papeles, ¿no? Y eso en Brasil es posible, ¿no? Que las personas se cambien, pero también es garantizado a las personas en muchas dueñas que en la escuela, y en los hospitales, y en sus empleos, ellas pueden ser llamadas por su nombre social. Entonces, si es una trans mujer, vamos a decir, y su nombre es Carla, y si a ella sus documentos dicen no es José, entonces se entiende Carla como un nombre social y ella tiene el derecho de que en toda su identificación en la escuela, en los colegios, en la universidad, ella lo tenga en cuenta Carla y abajo en la hoja se escribe su nombre como está en su documento. Eso hasta que ella pueda tener sus nuevos papeles, sus nuevos documentos con su nombre de mujer, que así lo quiera. Entonces creo que hay espacios donde el movimiento por los derechos de la población LGBT está caminando hace más tiempo y tiene más logros. Hay espacios donde caminan hace poco tiempo y hay sociedades que son muy más duras con esa población. Es una cuestión de lucha y es una pauta de esos movimientos, garantizar el reconocimiento desde la cuestión de la documentación. Bueno, Leticia, si tiene algún problema con el micrófono, nos ha pedido transmitir su pregunta. Ella dice que habíamos definido al género como una construcción sociocultural. Entonces, el ser homosexual se dijo que era la atracción por el mismo género, no sería por el mismo sexo. Entonces, voy a decir lo que pienso yo. Nosotros vivimos en una sociedad en que el hecho de sermos mujeres y sermos hombres es una construcción. La mujer que soy, el hombre que es él, es una construcción. Hay roles, papeles que son construidos en toda la vida y que llegan muy temprano para nosotros. También en la construcción de lo que significa ser mujer existe la condición de la identificación con afectiva. Entonces, soy enseñada desde chica que porque soy mujer, me gustan los hombres. Y ellos, porque son hombres, les gustan las mujeres. Y eso es una construcción. La identificación, lo que dice si uno es homosexual, heterosexual, es por la identificación de género que tenemos. Si yo, que soy mujer, me identifico con él, que es hombre. Y si no sé que mujer y hombre es una construcción, entonces me identifico con esa construcción. Y lo que cuento es que es más que una cuestión solo sexual o erótica. Creo que la orientación sexual camina también por el afectivo, ¿sí? Por eso las relaciones son homoafectivas, son relaciones heteroafectivas, biafectivas, panafectivas, y que nosotros miramos, soy construcción y miro la construcción. Pero si es una persona muy rígida que va a decir,
va a decir, no, es una persona del sexo femenino que le gusta una persona del sexo masculino. Pero nosotros sabemos que el sexo no es nadie. El sexo es el biológico, es el cuerpo que tenemos. Nosotros no somos solo nuestro cuerpo, somos la construcción social en nuestro cuerpo que hace con que nosotros actuemos, interactuemos desde esa construcción. Por eso lo miro de esa forma. No lo sé si está muy claro. Si quieres, después puedes escribir en el chat del curso y puedo escribir un poquito mejor con la cuestión de la lengua. A veces nosotros no podemos decir todo de la manera como se genera en nuestras ideas. Sí, perdóname si no está muy claro, pero es con gusto que puedo volver a ese contenido. Bueno, Vivi, muchas gracias. Y bueno, queridos amigos, queridas amigas, hemos llegado al final de esta videoconferencia. Nos hemos pasado un poquito del tiempo. Y bueno, yo quisiera agradecer mucho a Viviana Santiago, que ella está igual de facilitadora, como ella lo dijo. Ustedes disponen de los espacios en el aula virtual, en los foros, especialmente en el foro SOS. Si ustedes tienen alguna inquietud o alguna duda o desean que se aclare un tema o que no lo han comprendido bien, por favor siéntanse libres de utilizar ese espacio. Viviana con mucho gusto va a responder estas preguntas. Agradecerles una vez más por su presencia y por su participación en este espacio de construcción colectiva. Y bueno, sería hasta otra oportunidad. No se olviden que esta videoconferencia la van a tener disponible en el aula para volverla a escuchar. Aquellas personas que ingresaron un poco después a la conferencia la van a poder ver en su totalidad y así también tener la presentación en PowerPoint. Entonces, sin más, yo creo que estaríamos despidiéndonos y reiterarles la invitación para acudir al aula y utilizar los espacios de contacto.